Ya. Bueno, en el auxiliar me pidieron que haga un video un video del momento de inercia. Ya. Así que vamos a hacerlo de siempre, vamos a resumir. El video va a ser cortito, esa es la idea. Ya. Ojalá no extendernos tanto. Vamos a resumir los conceptos que yo encuentro que son más importantes para el ejercicio de mañana. Ya, los conceptos más fundamentales. Igual le subí el resumen, el auxiliar es súper bueno, en particular para el control ahí tienen que saberse todas las formulitas de memoria. Pero ahora vamos a ver un par nomás, ya. Vamos a ver lo que más nos interesa, el concepto de momento de inercia y la posición del centro de masa, ¿ya? Y después, como siempre, vamos a resolver un ejercicio. En particular, vamos a resolver el ejercicio del auxiliar, no me acuerdo, del Matías, ¿ya? Vamos a resolver solamente la parte A y además vamos a calcular la posición del centro de masa, ya que eso, como bien digo, siento que es lo más importante, ¿ok? Entonces, empecemos, ¿ya? Resumen. El concepto central de esta semana y de la próxima, ya, es el momento de inercia. El momento de inercia eh, es un concepto es como una propiedad que tiene un sistema, ya, es como la masa, ya. La masa, tú tienes un objeto y esa masa, perdón, y ese objeto tiene una masa atribuida, ya. De la misma forma, tú tienes un sistema. ¿Ya? Y ese sistema tiene una inercia atribuida, un momento de inercia atribuido, ¿ya? O sea, de que este momento de inercia, digamos, no depende de si el objeto está rotando o no, ¿ya? El momento de inercia, el momento de inercia, vamos a escribir la fórmula, se representa con una I de inercia, ¿ya? Y dependiendo del sistema, si el sistema que estamos analizando es continuo o discreto, se tienen fórmulas distintas, ¿ya? Se puede tener un sistema discreto o un sistema continuo. ¿Ya? Un sistema discreto, por ejemplo, estos son los sistemas que son clásicos, ¿ok? Los que hemos trabajado muchas veces, lo cual constan de partículas puntuales, digamos, que están distribuidas en el espacio, ¿ya? Entonces, uno puede tener, por ejemplo, un sistema de tres partículas, y las partículas forman un sólido rígido al estar unidas. ¿Ya? Esa es la diferencia con un sistema, porque claro, cuando yo hice las cátedras, ¿verdad? Nosotros hablamos de sistemas de n partículas que están distribuidas en el espacio, ¿ya? Pero aquí nosotros estamos hablando de un sistema rígido, sólido rígido. Se le llama sólido rígido, digamos, porque no se mueve, ¿ya? Porque estas barras de acá, estas tres barras, ¿ya? No se comprimen, ¿ya? Como que la idea es que estén rígidas, están quietas, ¿ya? De hecho, más adelante, no sé si es que se ve, pero hay algunos profesores que les gusta como estudiar todo el tema de compresión y estrés que sufren estas barras rígidas, ¿ya? No creo que lo veamos, pero mencionarlo, ¿ya? Entonces, acá tenemos un sistema de tres partículas, ¿ya? Y este sistema nosotros podemos calcular sus cositas. Nosotros podemos calcular primero, como bien dijimos, su momento de inercia, perdón, su momento de inercia y también la posición del centro de masa, ¿ya? Pero ahora estamos hablando de momento de inercia, ¿ya? Pero eso es un sistema discreto, ¿ya? Es básicamente todo sistema que se componga de partículas puntuales y cada una tenga una cierta masa. O sea, puede ser m, esta puede ser 2m y esta puede ser 4m, ¿ya? Que es un sistema continuo. Ya, estos son los que son un poquito más raros. Ah, ya. Pero lo que quería decir, también, lo que se me olvidó decir, es que estos sistemas discretos se, eh, se trabajan, ya, se trabajan con sumatorias, ya. ¿Qué cosa a qué me refiero con que se trabaja? En las fórmulas de momento, inercia y posición del centro de masa, vamos a ocupar las sumatorias, ya. Vamos a sumar, digamos, todas las cosas que están relacionadas a esta partícula, ya. Después a esta partícula y después a esta partícula.
¿ya? Lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero todavía están, pero por ahora estamos definiendo el sistema. ¿Ya? ¿Qué es un sistema continuo? ¿Ya? Un sistema continuo, realmente hay como tres, ¿ya? Pero un sistema continuo, un ejemplo de sistema continuo es un alambre, ¿ya? Un alambre o una barra, ¿ya? Este alambre, ¿ya? Tiene una densidad, una densidad lineal, ¿ya? Esto se le llama densidad lineal, ¿ya? Y esa densidad lineal, lo que digamos representa es cuánta masa hay por largo, ¿ya? Entonces, básicamente, porque acá como que tú puedes pensar, ¿ya? De que esta barra está compuesta de muchas partículas, pero que están demasiado juntas. Tú puedes decir una partícula acá, 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 acá. Por eso se le llama un sistema continuo, ¿ya? Porque tiene básicamente muchas partículas que están formando un continuo, ¿ya? Ese es el caso de un alambre, ¿ok? Entonces, esta densidad lineal te está diciendo, está ya como agarrando, ¿cachai? Como un pedacito, está agarrando un pedacito, ¿ya? Un pedacito de L y está viendo cuánta masa hay en ese largo, ¿ok? Porque antes como que, antes era muy fácil, porque antes nosotros teníamos las masas de toda la vida, ¿verdad? Y era siempre, tú tenías, ok, una partícula tiene esta masa. Ya, pero acá no tenemos partículas, no las podemos distinguir, acá están súper juntas. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es que nosotros podemos decir, ok, esta cuestión, ¿cómo se distribuye? Se distribuye a partir de esta función, ups, que se llama densidad, ¿ya? Densidad lineal. Y esta densidad lineal en el auxiliar vimos que era una constante, ¿ya? Una constante. Pero perfectamente podría pasar de que si nosotros, por ejemplo, definimos el eje X acá en el alambre, ¿ya? Podría pasar de que esta densidad tenga esta forma, ¿ya? ¿Y qué significa que tenga esta forma? Significa de que acá, en estos sectores, ¿ya? Si es que nosotros, digamos, definimos este es el cero, ¿ya? Estos sectores van a tener, oh, de hecho, se me ocurrió una idea muy buena, calma, con esto y así, ¿ya? Entonces va a tener como la masa del alambre, ¿ya? ¿Ok? Pero la función nos está diciendo de que la masa se distribuye según x a la cuarta, ¿ya? Eso significa de que los puntos en X que están más a la derecha del cero, estos de acá, tienen una mayor masa. Tienen una mayor masa que los que están más cerca del cero. ¿Ya? O sea, básicamente, si es que tú pudieras como ver o de alguna forma como cuantizar como un mapa de calor, la masa se vería algo así, si es que este alambre se rige por esa distribución lineal esa densidad lineal de masa. ¿Ya? Ese es como el primero. ¿Ok? El segundo que se puede tener es una superficie, ¿ya? Uno puede tener, en vez de un alambre, uno puede tener una superficie cualquiera, ¿ok? Ya esa superficie cualquiera se le atribuye una densidad superficial, ¿ya? Y esta densidad es similar a lo que se tenía antes, solamente que va a representar como cuánta masa hay por unidad de área. ¿Ya? Que antes, digamos, en el alambre se tenía por unidad de largo, ya tú veías cuánta masa había en un pequeño largo. Acá nosotros vamos a agarrar una pequeña área, ¿ya? Y nosotros vamos a decir cuánta masa tiene, ¿ya? Y similarmente, uno, por ejemplo, puede definir ejes así, perfecto, ¿ya? Y X, y esta densidad superficial perfectamente puede ser una función, puede ser X más Y al cuadrado, ¿ya? Y acá se va a tener de que la masa, ¿ya?
cuando está, digamos, cuando se tienen valores de I más elevados, va a estar más concentrado que los otros lugares en los cuales el I es menor, ¿ya? ¿Ok? Entonces, y esto tiene mucho sentido porque como bien, no sé si lo expliqué o no, pero el momento de inercia lo que hace es relacionar, ¿ya? La masa con la posición, digamos, o con la distancia que tiene un objeto de un eje, ¿ya? Vamos a ver, después de definir todos los sistemas, vamos a hablar del momento de inercia, ¿ya? Pero y el tercer sistema, ¿ya? Que se puede tener es un volumen, ¿ya? Esto está más divertido, pero de dibujar. Ah, tengo otra idea. Esto es un cuadrado y esto hace otro cuadrado, ¿ya? Entonces ahora tenemos un volumen, ¿ya? Ah, no lo anoté, pero esto se llama densidad superficial, ¿ya? Entonces, ahora para el caso en que tenemos un volumen, ¿ya? Nosotros vamos a tener una, una densidad volumétrica, ¿ya? Que es ρ. Y básicamente lo que hice es análogo a lo anterior. Este va a indicar cuánta masa hay por volumen. Densidad volumétrica, ¿ya? Me gusta escribir a mí como con harto zoom, la verdad. Entonces, por eso que no me queda como tan ordenado. Pero bueno, lo que... ¿ya? Y esta densidad, no voy a hacer el mismo ejemplo que he hecho hasta ahora, pero también puede ser una función y puede que acá, por ejemplo, si es que uno plantea los tres ejes, las tres dimensiones, puede, puede digamos, describir en qué partes del cubo, en qué partes del cuerpo se tiene una mayor concentración de masa, ¿ya? Entonces, ahora que ya entendemos los sistemas discretos y los sistemas continuos, vamos a definir, ¿ya? Vamos a definir el momento de inercia, ¿ya? Entonces, para un sistema discreto, bueno, también se me olvidó decirte que similar o análogo, digamos, como a los sistemas discretos, los sistemas continuos, ¿ya? Se va a tener de que todas las cosas, el momento de inercia y la posición del centro de masa se trabajan con integrales, ¿ya? Y claro, también como todo bien, como todo buen problema de física, se puede tener un problema que sea híbrido, ¿ya? Un problema que tenga una parte discreta, que tenga tres partículas y que tenga una esfera. Imagínense esto, por ejemplo, este cubo, pero alrededor del cubo uno tiene tres partículas, ¿ya? ¿Ok? Y el análisis del sistema es como es aditivo, ¿ya? Entonces, para un sistema discreto, ¿ya? Se va a tener que el momento de inercia va a ser I, va a ser igual a, I igual a la sumatoria de todas las partículas de la masa de cada partícula por su posición al cuadrado. Su posición con respecto a un punto o a un eje, ¿ya? Por ejemplo, eje X, ¿ya? Llamémoslo XX. Entonces, si uno, claro, uno tiene, por ejemplo, el eje, que tiene el eje cartesiano, ¿ya? Y uno tiene una partícula, ahí, y ahí, tiene dos partículas, perdón, ¿ya? Uno puede como, uno puede calcular la inercia, el momento de inercia que tiene cada partícula hacia cada eje, hacia este eje, diciendo que este va a ser este el X y este el Y, ¿ya?
Entonces vamos a medir esta distancia y estas de acá. Cada partícula tiene una cierta masa, una cierta posición con respecto al eje X, ¿ya? Y podemos ocupar esta fórmula acá y vamos a tener la inercia, ¿ya? De este sistema discreto con respecto al eje X, ¿ya? Como bien se dan cuenta, este sistema que está quieto, ya no está rodando, ¿ya? La masa es constante, las masas son constantes y la posición a un eje también es constante, ¿ya? Y eso significa de que la inercia no depende, digamos, de una variable, ¿ya? La inercia, el momento de inercia es constante, ¿ya? Para un sistema continuo, ¿ya? Se va a tener algo similar. Se va a tener de que la inercia con respecto a un eje X, ya puede ser eje Y, eje Y, eje Z, da lo mismo, ya, pero va a depender de lo que les pregunte, ¿ya? Va a ser la integral de toda la masa de la posición al cuadrado. A ver que no me estoy equivocando. Claro, sí estoy bien. Y el diferencial de la masa, ¿ya? Que la verdad es muy análogo, ¿ya? Porque nosotros, claro, como antes yo le había dicho de que antes era fácil porque teníamos tres partículas, ¿ya? Teníamos estas tres partículas y era súper espectacular, pero en los sistemas continuos nosotros tenemos distribuciones, ¿ya? Y nosotros, entonces, esta masa, ¿ya? Esta masa pasa a ser un diferencial de masa y la integral nos va a permitir sumar todos esos pedacitos chiquititos, ¿ya? Y bueno, naturalmente acá es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero lo que trato de decir es que es como análogo, o se nota, digamos, de que es como, de que está como calculando lo mismo, ¿ya? Ambos están calculando momentos de inercia, solamente que en uno, como se tienen cuestiones discretas, uno solamente tiene que sumarla y listo. Pero en el otro, en el que se tienen pedacitos chiquititos, uno los va a sumar. Uno va a sumar todos esos pedacitos chiquititos y va a tener el momento de inercia, ¿ya? Em, claro, entonces, si es que ahora, por ejemplo, uno tiene, puede ser si es que ahora, por ejemplo, uno tiene un alambre, ya el alambre que habíamos analizado, perdón, un sistema continuo, ¿ya? No, y uno va a tener de nuevo el eje X, ¿ya? Uno va a tener que, uno va a tener que se tiene esta posición, ¿verdad? O sea, tener estas posiciones, digamos, para cada punto del alambre, ¿ya? Ahora, claro, no puedo poner una sola porque no es una partícula como está acá arriba, ¿verdad? Esta cuestión de acá tiene una densidad lineal, ¿ya? La masa, la masa es, como bien había dicho, eh, perdón, la densidad lineal, perdón, la densidad lineal no era más que el largo partido por la masa. No, perdón, la masa partido por el largo, ¿ya? Entonces, y de acá uno puede sacar los diferenciales, ¿ya? Uno puede tener de que el diferencial de la masa, ya con el que se está trabajando acá, ¿verdad? No es más que esta función, ya que estamos asumiendo que es uniforme, ahora ya estamos asumiendo de que esto de acá, y para efectos del ejercicio va a ser uniforme, ya no se preocupen. Es uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Significa de que acá, acá se tiene una cantidad de masa A, acá se tiene una cantidad de masa A, acá se tiene una cantidad de masa, en todas partes se tiene una cantidad de masa A. Ya no se tiene un punto en el cual hay una mayor cantidad. ¿Ok? Pero como bien decía, este diferencial de masa va a ser al final
eh, la constante densidad, ya la densidad lineal por el largo, ¿ya? Y acá ustedes van a tener que hacer el símil, vean la P1 del auxiliar que yo hice, ¿ya? De hecho ahí lo hicimos con respecto a mucho eje, ya lo hicimos con respecto al eje X, el Y y el Z, ¿ok? Eso con respecto al momento de inercia. Para la posición del centro de masa, ya, la posición del centro de masa, uno también tiene que hacer la diferencia entre el sistema continuo y el sistema discreto, ¿ya? Entonces, para sistemas discretos, ¿ya? Se va a tener de que la posición del centro de masa es la que vimos en la cátedra que yo hice, ¿verdad? Es uno partido la masa total del sistema y la sumatoria de la masa por la posición de cada una de estas partículas, ¿ya? Perdón, M no, N, ¿ya? Y es importante recalcar de que, bueno, de nuevo, se va a tener un sistema de tres partículas, un sistema rígido de tres partículas. Acá también se me olvidó poner de que estamos trabajando en sólido rígido, así que se tienen barras rígidas, ¿ya? No, no son partículas sueltas. Ya, hacia arriba lo puse bien. Y acá lo mismo, ya se tiene un sistema de tres partículas. En verdad no tienen que ser triángulos, pero es lo que se me ocurre ahora mismo, ¿ya? Entonces, ¿por qué estoy dibujando las barritas? Porque la posición del centro de masa, ya acá naturalmente uno puede pensar de que va a estar, por ejemplo, ahí, ya acá está el centro de masa, ¿ok? Acá ustedes lo que tienen que hacer es definir direcciones que sean comunes a todos, ¿ya? Porque claro, si ustedes digamos trabajan así, unos dicen ya acá y acá, no necesariamente tiene que estar al centro, ya, no salió al centro, dicen Y y Z, o sea, perdón, Y y X. Claro, aquí ustedes pueden expresar la posición, ¿ya? La posición de esta partícula, ¿ya? En- con respecto, ocupando estas direcciones X y esta dirección Y, ¿ya? Y lo mismo con esta partícula y lo mismo con esta partícula, ¿ya? Pero lo que tienen que hacer, como bien digo, es no ocupar, ¿ya? No ocupar sus propias coordenadas. O sea, acá si ustedes van, en coordenadas cartesianas no suena una idea muy inteligente, ¿ya? Pero si ustedes van y definen, por ejemplo, un eje X así, ¿ya? Y un eje Y acá, y de ahí a este hacen algo similar, ¿sí? X, este va a ser un X1, ¿ya? Este es un Y1, este va a ser, este va a ser un X2, y este va a ser un Y2, y no sé, este va a ser un Y3, y este va a ser un X3. Si ustedes definen esas cuestiones, ¿ya? Y con eso ustedes calculan los vectores posiciones, ¿ya? Con respecto al origen de cada uno, no van a llegar a nada, ¿ya? Porque van a llegar a una cuestión que tiene tanto S más S más S más S más S más S, y eso no te sirve de nada. Eso te da un vector que es básicamente estar sumando cosas que están en distintas direcciones, ¿ya? Así que lo que ustedes tienen que hacer es olvidarse de estas direcciones que ustedes crean. ¿A qué es lo que me refiero? Vean la P2 del auxiliar, ¿ya? Ahí nosotros teníamos tres partículas, ¿ya? Tres partículas, y esas tres partículas las fuimos capaces de describirlas en torno a dos direcciones globales para todas las partículas, ¿ya? Eso. Para el sistema continuo, para los sistemas continuos,
se va a tener de que la posición del centro de masa va a ser uno partido m y la integral de, aquí, bueno, depende si es que si es que un alambre, ¿cómo se llama esto? Un alambre, una superficie o un volumen, pero va a ser uno partido la masa total, o sea, perdón, sí, uno partido la masa total y la integral en toda la masa, ¿ya? De R en dm, ¿ya? Que es distinta al momento de inercia. Esta tiene un cuadrado, esta tiene un cuadrado, esta no, ¿ya? Esta masa se ve rara, ¿ya? Pero lo que ustedes tienen que intentar hacer, ¿ya? Es describir este diferencial de masa, ¿ya? De tal forma de que sea más fácil de calcular. Como bien había dicho antes, para un alambre, ¿ya? Para un alambre se tenía de que el diferencial de masa, o se tenía de que la densidad, que esto es algo que les tienen que dar, a menos que le pregunten cuánto vale, ¿ya? Era la densidad de masa por la densidad lineal, ¿ya? La densidad de masa dividido, perdón, el diferencial de largo. Entonces de acá uno obtiene una expresión para el diferencial de masa, que es complicado. Ya, el diferencial de masa no nos gusta, es complicado, pero el diferencial de largo ese lo sabemos ocupar. Ya es una integral de línea que conocemos de la integral del trabajo, por ejemplo, y esa nos manejamos, ¿ya? Y eso se puede reemplazar acá, ¿ya? Esto es para el caso de que fuera un alambre, ¿ya? Yo le estoy exponiendo la expresión general para todo. Y la masa, esta masa, digamos, se va a reemplazar se va a reemplazar, digamos, por el punto mínimo, o digamos, los puntos en los cuales varía el largo, ¿ya? De la integral. Ahora, si se tiene una superficie, se va a tener esta densidad superficial que va a ser igual al diferencial de la masa, pero por un diferencial de área, ¿ya? Y se tiene exactamente el mismo análisis. Uno lo pasa para acá multiplicando y se tiene una expresión para la masa, ¿ya? Y para el volumen, lo mismo, pero no lo voy a hacer, para no ser repetitivo. Eso, no sé si me falta algo o no. Esas son las cosas, y bueno, siento que me moré caleta, pero esas siento que son las cosas más importantes que tienen que aprenderse el resumen. Ya, esas fórmulas las tienen que saber sí o sí. ¿Qué fórmulas? Porque sé que acaban de levantar la cabeza. ¿Qué fórmulas? Estas de acá, esa, 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 esa. Entender esto de los sistemas discreto y continuo, tienen que saber identificar cuándo se tiene uno y cuándo se tiene el otro. Eso, realmente esas son las que encuentro yo que son fundamentales, fundamentales para mañana. Y eso con el resumen, yo creo. Bien. Así que démosle con el ejercicio, para no hacerlo tan largo. Ya. Entonces, entonces se tienen tres partículas de masa m que están en los vértices de un rectángulo de lados A y B, con A igual a raíz de 3 por B, formado por varas ideales de masa despreciable. Estas varas, como bien dije, hacen lo que sea un sólido rígido, ¿ya? El cuarto vértice está fijo en un punto P, ver figura. El rectángulo puede girar en torno a un eje que pasa por P y es perpendicular a la figura. Puede girar en torno a un eje que pasa por P y es perpendicular a la figura. ¿Qué figura? Ok, ya. Entonces, momento de inercia, ¿ya? El momento de inercia, ¿ya? Como primero, vamos en orden, ¿ya? Primer paso, tienen que ver.
tienen que identificar qué sistema es, ¿ya? Nos podemos dar cuenta de que se tienen tres partículas puntuales. Se tiene esa y esa. Son tres, ¿ya? Como son tres partículas, son tres partículas puntuales y no es un continuo, ¿ya? Se tiene que es un sistema discreto. Si, por ejemplo, no se tuvieran estas partículas, ya, si es que esto se cerrara nomás, y te dijeran de que esto, de que esto, digamos, tiene una densidad una densidad de masa superficial, ¿ya? Como esto vendría siendo un sistema continuo, ¿ya? Y ahí tendríamos que trabajar con integrales. Pero como se tiene, como se tienen masas puntuales, o se tienen masas puntuales, vamos a trabajar con las sumatorias, ¿ya? Entonces, la fórmula que vamos a ocupar para el momento de inercia, es I igual a la sumatoria de cada masa por la distancia que tiene a este eje. Ya, que este eje realmente va a ser el punto P, ¿ya? Ya, eso me cortó la cuestión. Ya, entonces estamos calculando el momento de inercia, ¿ya? Hay que recalcar que el enunciado, ¿ya? El enunciado no está pidiendo calcular el momento de inercia con respecto al punto P y sub P, ¿ya? Al punto ahí, ¿ya? Entonces hay que señalar siempre con respecto a qué punto se está calculando el momento de inercia, ¿ya? ¿Y por qué eso varía? ¿Ya? Porque esto es la posición, ¿ya? Esta es la posición, o más bien, perdón, más que la posición, es la distancia mínima que tiene la partícula que tiene M1, que tiene, MI, perdón, la masa sub I, ¿ya? La distancia mínima que tiene la masa sub I a este punto P, ¿ya? Perfectamente les podrían preguntar exactamente lo mismo, pero con respecto a un eje, ¿ya? Entonces el RI sería la distancia mínima que tendría cada partícula con respecto a ese eje. Acá nos piden P, así que P, ¿ya? Como son tres partículas, si nosotros como que desarrollamos esto, vamos a tener la masa de la primera por la distancia mínima de la primera al cuadrado, más la masa de la segunda por la distancia de la segunda al cuadrado, más la masa de la tercera por la masa o sea, perdón, por la distancia mínima de la tercera al cuadrado. Como las tres masas son exactamente la misma, podemos factorizar. Ups, ups. Ya, y nos queda por calcular cuál es la distancia mínima de cada una de esas partículas al punto P. ¿Ya? Entonces, volvamos acá. Tenemos este punto. ¿Ya? Digamos que esta va a ser la partícula uno, esta va a ser la 2, esta va a ser la 2 y esta va a ser la 3. ¿Ya? La distancia mínima de la primera partícula hacia el punto P va a ser esto, ¿verdad? Y esta distancia es A. Ya no hay mucho misterio. ¿Ya? Entonces vamos a tener de que la primera va a ser A al cuadrado, ¿ya? Más, ahora la segunda partícula, su distancia mínima va a ser B. Tampoco tiene, uy, ¿qué pasó? Ahí sí. Tampoco tiene mucho misterio, ¿ya? Entonces esto va a ser B al cuadrado. Y la tercera partícula va a ser, eh, ¿verdad? Va a ser esta distancia de acá, o lo con va a ser la diagonal del rectángulo, ¿ya? Y por Pitágoras, esta cuestión de acá
es, ups, literalmente es Pitágoras, es a cuadrado, está acá, ese cateto, más b al cuadrado, ese otro cateto. Y se tiene la diagonal, ¿ya? Va a ser eso ahí. Entonces vamos a tener a cuadrado más b cuadrado más a cuadrado más b al cuadrado. ¿Ok? Claro, la diagonal vendría teniendo una raíz, ¿verdad? Pero como la cuestión está al cuadrado, la raíz se va. ¿Ya? Entonces finalmente nos queda 2 bueno, m por 2 al cuadrado más 2b al cuadrado. Eso es lo mismo que 2m al cuadrado más b al cuadrado. Pero el enunciado, ¿ya? Nos dice que se cumple que... bueno, ya. Dice que a es igual a b raíz de 3. A es igual a b raíz de 3. Y eso lo podemos reemplazar en la expresión que tenemos acá. ¿Ya? Lo podemos reemplazar acá. Ahí. Entonces nos queda finalmente de que i va a ser igual a 2m por a cuadrado, que no es más que, escribámoslo completo, b raíz de 3 al cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Eso es lo mismo que 2m 3b al cuadrado más b cuadrado. Y finalmente nos queda de que el momento de inercia que buscamos es i por 8, ya porque esto acá da 4b al cuadrado, ya es 8mb al cuadrado. Esa vendría siendo la respuesta, ¿ya? Y con eso tenemos lo que nos propusimos, que era solamente hacer la A, porque si no, porque la otra yo siento, o sea, son importantes para el control completamente, ¿ya? Pero para mañana yo siento que no tienen no son tan relevantes, ¿ya? Y aparte ya son las 2:30 de la mañana. Eso vendría siendo todo el video. Mis recomendaciones es que vean, bueno, ya un poco tarde, pero la matriz de inercia no entra, ya, pero es importante eso de poder calcular el momento de inercia con respecto a un eje o a un punto, tanto en sistema discreto como en continuo, ¿ok? No dejen ninguno botado, estudien ambos, estudien la P1 y la P2 del auxiliar que hice, ¿ya? Y eso también, si es que pueden, este tema de acá de los diferenciales, no sé, la verdad igual fui un poco rápido, esta cuestión como que esto de acá, ya, esto de acá, échenle un ojo, repitan el video, pregúntenme, manden mails, eh, porque es importante, ¿ya? Y bueno, por supuesto, las cuatro fórmulas, digamos, que están en amarillo de memoria, completamente, sí o sí, ¿ya? Identificar los sistemas y eso. Espero que les haya gustado el video. Y éxito en el ejercicio mañana. ¿Ya? Estamos hablando.